El título de este sermón es Diezmo, ¿quién roba a quién? Y está basado en Malaquías 3, versículos del 8 al 12, para que lo vayan buscando. Creo que todos sabemos que vivimos en una época en la que el cristianismo, en muchas iglesias, en muchos aspectos, se ha reducido a una transacción económica. Si no diezmas, le estás robando a Dios. Muchos pastores van a decir. Esa frase se repite desde púlpitos, campañas y programas de televisión. Pero rara vez se examina a la luz del Evangelio. La pregunta es, ¿quién realmente le está robando a quién? Y el problema no es hablar de dinero, porque la Biblia habla muchísimo sobre dinero. El problema es hablar de dinero sin hablar correctamente de Cristo. Cuando el mensaje central deja de ser Cristo dio su vida para salvar pecadores y pasa a ser Dios te bendecirá si das, o Dios te va a maldecir si no das. Algo se ha torcido. Y eso que se ha torcido no es un detalle menor. Es nada más y nada menos que la gloria de Dios. Cuando el Evangelio se convierte en un mecanismo para recaudar fondos, se le roba a Dios su gloria, porque se presenta a un Dios que exige antes de dar, en lugar de un Dios que dio antes de exigir. Se le roba al creyente el gozo de dar libremente, como un acto de adoración, transformando la gratitud en culpa y la adoración en presión. Y tercero, se le roba a la iglesia su testimonio ante esta sociedad, porque el mundo ya no ve una comunidad marcada por el sacrificio, por el amor, por la dádiva, sino una comunidad marcada por escándalos, abusos y pastores enriquecidos. El Evangelio no comienza con debes dar. El Evangelio comienza con Dios dio. Esta mañana no vamos a preguntar ¿cuánto estás dando? Y no es que las ofrendas no sean importantes, pero hay una pregunta que va mucho más profundo que simplemente ¿cuánto estás dando? Eso sería muy simple y superficial. ¿Cuánta gente da muchísimo dinero a las iglesias o a obras de caridad y no aman a Cristo? Lo que tenemos que contestar esta mañana es ¿a quién le estás dando? En el sentido de si conoces a aquel a quien decís estar dándole. También podríamos preguntar ¿por qué le estás dando? Y tercero, ¿para qué le estás dando? Entonces la pregunta de fondo no es ¿dónde está tu dinero? La pregunta es ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es la verdad sobre el diezmo? Y para eso nos vamos a acercar a Malaquías 3, del 8 al 12, uno de los pasajes más usados para pedir ofrendas y para defender el diezmo en nuestros días. Malaquías 3, del 8 al 12, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Dios trata a su pueblo nada más y nada menos que de ladrones. Versículo 8. También en el versículo 8 vemos que Dios está pidiendo los diezmos y ofrendas que le corresponden. La consecuencia de esa desobediencia es
maldición. O sea, el pasaje está serio. La nación entera le está robando a Dios, versículo 9. La nación entera, el pueblo de Dios, el pueblo de pacto le está robando a Dios. Versículo 10, los diezmos debían llevarse al alfolí. Pregunta, según el texto, ¿qué es lo que había que llevar al alfolí? Versículo 10 lo responde, alimento para que no falte en la casa del Señor. Muchos piensan que el alfolí es una bolsa roja donde se echa el dinero. Por lo menos en las iglesias latinas todos crecimos pensando que el alfolí era la bolsa roja donde ponías tu dinero. Pero está aquí que no. El alfolí era un almacén o granero donde debían de llevar los alimentos. Entonces el diezmo en este contexto, ¿qué es? ¿Dinero? ¿Es la 10ª parte de tu salario? No, es alimentos. Es la 10ª parte de lo que cosechabas. ¿Y cuál es la recompensa de la obediencia? Versículo 10 dice, bendiciones de lo alto. Dios protegería a los alimentos del devorador. Ahora, el devorador, no sé si ustedes lo han escuchado, pero muchas veces se ha dicho que es un demonio o es Satanás mismo. Es un espíritu que anda devorando creyentes. Pero no, es menos romántico. Se refiere a plagas agrícolas, especialmente langostas, gusanos, insectos que destruían la cosecha. Y Dios protegería la economía de Israel, que era totalmente agraria. Y todas las naciones conocerían los deliciosos alimentos de Israel. Versículo 12, pueden leerlo conmigo, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué los llamarán las otras naciones bienaventurados, dichosos, bendecidos, alegres? ¿Por qué? Porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. El fin último no es riqueza, sino un testimonio visible a las naciones paganas. Hay un corazón misionero en este pasaje. Las demás naciones tenían que ver, wow, mirá al Dios de Israel, mirá los alimentos que tienen, mirá cómo progresan, mirá lo que es esa tierra, mirá lo que son sus cosechas, mirá los alimentos que tienen, mirá la abundancia que tienen. ¿Quién es el Dios de esa nación? Hay una estructura muy particular en este pasaje que nos va a servir para entender y profundizar. Hay una acusación divina y una respuesta cínica, podríamos decir, de parte del pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, dice el Señor. Pero dicen ellos, dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? ¿Nosotros? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor le responde, en los diezmos y en las ofrendas. Esto es un patrón típico en Malaquías. Vemos una afirmación divina y una objeción humana. Y Malaquías usa esto repetidamente, que se llama formato de disputa pactual. Hay una declaración divina, una objeción humana, un mandato, una promesa y un resultado. Existe una progresión lógica del argumento. Una confrontación, arrepentimiento, fidelidad divina y un testimonio público. Entonces, ¿cuál es el énfasis de este pasaje? El énfasis de este pasaje no es diezmo, no es ofrenda. El énfasis de este pasaje no es dinero. El énfasis de este pasaje es que la misericordia de Dios se manifiesta cuando su pueblo responde al llamado al arrepentimiento con confianza y obediencia. Cuando el pueblo de Dios responde al llamado al arrepentimiento
confiando en Dios, obedeciendo a Dios, entonces Dios muestra su misericordia. Ese es el énfasis del pasaje. Malaquías 3, del 8 al 12, no se entiende correctamente sin su contexto. De hecho, es el contexto lo que impide que el pasaje se convierta en una manipulación financiera, como tan a menudo ha pasado. Este pasaje forma parte de una serie de disputas en este formato de disputa pactual. Malaquías está estructurado en diálogos donde Dios acusa, el pueblo cuestiona y Dios responde con evidencia. Vamos a ver algunos ejemplos y me pueden acompañar en sus Biblias. Malaquías 1, versículos 2 y 3, primera parte. Malaquías 1, 2, 3a. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Malaquías 1, del 6 al 8, unos versículos más adelante. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 2, 13, 14. Malaquías 2, 13, 14. Y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. En este contexto es cuando Dios dice, yo odio el divorcio, detesto el divorcio, aborrezco el divorcio. Y ahí encontramos nuestro pasaje central que habla de la fidelidad a Dios. Y por último, para mostrarles estas disputas pactuales, Malaquías 3, del 13 al 18. Malaquías 3, del 13 al 18. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero, dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? ¿Pueden ver esta tensión que hay entre Dios y su pueblo? El problema central del libro no es el diezmo. No eran esos alimentos, ni eran las ofrendas, sino una religión tradicional sin temor a Dios. Una vez más, el problema no es el sistema de ofrendas, el sistema no es el diezmo, el problema es una religión sin Dios, una tradición sin Dios. Un sistema religioso sin temor a Dios, sin Cristo, sin evangelio. Y eso es un problema un poco más grave. Los levitas dependían de los diezmos. Cuando no recibían sustento, abandonaban el templo. No diezmar significaba que no había culto y ministerio. Entonces el pecado no es solo contra Dios, sino contra la comunidad del pacto. Ellos no estaban esperando al Mesías prometido. Y si creen que estoy sacando esto de contexto y quiero meter a Jesús en cualquier lugar del texto, leamos Malaquías 3.1. ¿Qué dice Malaquías 3.1?
Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. El problema no era el dinero o que no daban alimento. El problema es que no amaban a Cristo, no amaban el Evangelio y no amaban la venida del Señor. Ese es el problema en Malaquías. Y déjenme adelantarles, creo que es el problema hoy. Tenemos iglesias, denominaciones y comunidades con mucha tradición, con mucha religión, con muchos rituales, con muchos diezmos, con mucho dinero, con muchas obras, pero sin temor a Dios, sin evangelio, sin amor a Cristo, sin amor a su palabra. El contexto muestra que Malaquías 3, del 8 al 12, no se trata de recaudar dinero. Nunca se trató. Nunca se trató. ¿Cuándo el evangelio se trató de levantar dinero? ¿Cuándo? Se trata de confrontar la infidelidad al Dios del pacto, que había prometido un rey que se sentaría en el trono de David para siempre. Se trata de llamar al pueblo a volver a Dios con obediencia, con pasión, con fidelidad. Y el texto apunta a la necesidad de arrepentimiento de este pueblo. No se trata de un mejor sistema de recaudación, porque, queridos hermanos, es muy fácil dar dinero. Es muy fácil dar dinero. Este pasaje revela el pecado que el Evangelio viene a resolver. El texto expone la infidelidad al pacto de Dios, incredulidad en las promesas de Dios, falta de confianza en la provisión de Dios y un corazón que no espera la venida del Mesías prometido. Por eso tenemos palabras fuertes en el versículo 9. Con maldición están malditos. Desde el jardín de Edén, la desobediencia trae maldición. Eso está estipulado en la ley en Deuteronomio 28. Cristo es el Israel fiel que no robó a Dios, pero aún así cargó con la maldición de romper el pacto. Y me gustaría que me acompañen a Gálatas 3, del 10 al 13. Gálatas 3, del 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué pasaje? ¿Quieres saber si estás maldito o no naturalmente? Texto 10 dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Has fallado alguna vez en alguno de los mandamientos del Señor? Obviamente no hace falta responder. Naturalmente estamos malditos, separados de Dios y condenados a una eternidad de sufrimiento eterno. Todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Porque todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios de una u otra forma. ¿Quién podría escapar a la maldición de un Dios santo y de su santa ley? ¿Quién podría escapar? Solo Cristo vivió una vida perfecta, cumpliendo completamente la ley de Dios. Pero
se hizo maldición por nosotros y pagó el precio para rescatarnos. Él no merecía morir, pero murió en nuestro lugar. Eso también estaba obviamente escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Dios mismo se hizo hombre para venir a pagar lo que nunca podríamos haber pagado vos y yo. El Santo Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros, por todos aquellos que iban a creer, para rescatarnos de la maldición, de la condenación que bien merecíamos. Ahora, todo esto hay pastores que le dicen a los cristianos en sus iglesias que si no dan la 10ª parte de su sueldo, Dios los va a castigar. No, Dios ya castigó a su Hijo inocente. Lo castigó con mi castigo para que yo pueda acercarme a Dios libre de culpa. La ley fue dada para mostrarnos nuestra incapacidad de acercarnos al Dios Santo por nuestros propios esfuerzos. La ley fue dada para guiarnos al Salvador. Si Dios disciplina a sus hijos, si Dios trata con nosotros, si Dios no se complace en nuestro pecado y si el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos, pero Dios ya no tiene ira para sus hijos, porque toda esa ira la vertió sobre su Hijo amado. Si estás en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay maldición, fuiste rescatado. Si estás en Cristo, cambiaste lugares con Él. Él te dio su vida santa, perfecta, inocente, y Él pagó por tus pecados. A todo esto, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo que hemos sido rescatados de la maldición, como si eso fuera poco, no solo que he sido perdonado, no solo que no tendré que ir a la condenación eterna, no solo que no tendré que pagar por mis muchos pecados, sino que también hemos sido bendecidos con toda y todo tipo de bendición espiritual. No dice con todo tipo de bendición material, pero sí con toda bendición espiritual. En otras palabras, hermanos, tenemos todo lo necesario para disfrutar de una relación íntima con Cristo. Toda bendición espiritual se encuentra en Cristo. Entonces podríamos preguntarnos en este punto, ¿qué es lo que te motiva a ofrendar? ¿Qué es lo que te motiva a ofrendar? ¿La ley o la gracia? ¿La obligación o el amor? ¿Ofrendás por amor con un corazón agradecido por lo que Dios ya ha hecho por vos? ¿O ofrendás por miedo a que Él te castigue o que no te bendiga tanto? O peor, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirá la iglesia? ¿Qué dirá el pastor? ¿Ofrendás para negociar con Dios? ¿Querés que Él te devuelva con intereses lo que estás ofrendando? Porque eso es lo que hacen muchos. Bueno, yo pacto esto, yo doy esto, doy esta semilla, doy esta primicia, pero espero que el Señor me bendiga. Te doy tanto, pero me tenés que devolver más. Estás negociando con Dios. Dios no es un prestamista. Israel era una teocracia y el diezmo funcionaba como los impuestos modernos. El diezmo nunca fue opcional ni voluntario. Era obligatorio, era una ley, era ordenado. Los israelitas podían obedecer o podían desobedecer, pero se iban a atener a las consecuencias. Eran la 10ª parte de los alimentos que producían. Los diezmos, como vimos anteriormente, eran el sustento de los levitas. Los levitas eran quienes servían en la tienda de reunión. Ellos no trabajaban la tierra y no producían, y esto era así para que se pudieran dedicar completamente al servicio del Señor. Ahora, todas las otras tribus debían pagar el impuesto del 10% para darle a los levitas
y así poder sostenerlos en su trabajo a tiempo completo al servicio de Dios. Los levitas, por otro lado, también tenían que ofrendar a Dios un 10% de lo que recibían como una ofrenda. De hecho, había más de un diezmo. Existía un diezmo anual que era festivo, del cual ellos podían disfrutar. Y un diezmo cada 3 años para compartir con los levitas, extranjeros, viudas y huérfanos. Eso está en Deuteronomio 14. Algunos piensan que los israelitas daban 12 o 14 diezmos durante 7 años. Probablemente daban alrededor del 23% anualmente. Pero al llegar al nuevo pacto, llegar al Nuevo Testamento, no encontramos ni un solo mandamiento a que la iglesia diezme. ¿Cuáles son las únicas enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento para las iglesias? Bueno, 1 Corintios 16 del 1 al 2, me pueden acompañar si desean. 1 Corintios 16 del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuáles son los principios que vemos en el pasaje? Debemos de ofrendar periódicamente, cada domingo, o cada quincena, cada mes, pero periódicamente. La ofrenda debe estar preparada, debe estar pensada y planeada de antemano. No meter la mano en el bolsillo y ver si hay alguna moneda, un billete no tan grande como una limosna. Y debe ser proporcionalmente, porque debe ser dada en proporción a nuestras ganancias o según nos ha prosperado el Señor. Periódicamente, preparada y proporcionalmente. Ahora encontramos otro pasaje en 2 Corintios 9, del 6 al 7. 2 Corintios 9, del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, ¿cuáles son los principios que vemos en este pasaje? Debemos ofrendar generosamente, no escasamente. No se estipula un monto o un porcentaje. Las ofrendas deben ser preparadas de antemano, como dice, como propuso en su corazón. Se debe ofrendar con gozo, no de mala gana. Las ofrendas deben ser voluntarias, dice el texto, no por obligación. Y se debe ofrendar con alegría, porque eso le encanta a Dios. Dios ama al dador alegre. Entonces, estos son los principios que vemos en las Escrituras. Podríamos sumarle que tu mano derecha no sepa lo que da a la izquierda, deben ser anónimas. Pero estos son los principios. No hay un porcentaje, no hay un monto específico único. ¿Y saben entonces lo que significa? Si el Nuevo Testamento no nos exige obligatoriamente un impuesto como le exigía el pueblo de Israel, si no estamos obligados a dar el 10%, ¿saben lo que significa? Que podés dar desde el 11% en adelante. Que podés dar mucho dinero al Señor. Cuanto más te prospere, más da para que la obra avance. No para que pastores se enriquezcan. Para que la obra avance. Para que podamos tener pastores a tiempo completo. Para que podamos hacer obra de caridad. Para que podamos hacer evangelismo. Para que podamos enviar misioneros. Para que podamos apoyar la traducción bíblica. Para que no falte la palabra del Señor en el púlpito. Ofrendá y ofrendá mucho, pero por amor al Señor, por agradecimiento a lo que Él ha hecho. No por obligación, anónimamente. No que te pongan en una lista negra porque no diezmaste o no ofrendaste. No damos para ganar el favor de Dios,
damos porque Cristo ya nos ha reconciliado. Examina tu corazón, no solo tu porcentaje. Examina tu corazón. Malaquías no confronta números, confronta fidelidad. Da como una respuesta al Evangelio, no como una negociación. Porque en Cristo ya no estamos bajo maldición y nunca lo estaremos. No das para activar la bendición, porque ya fuiste bendecido con toda bendición. Y si das esperando recibir algo a cambio, entonces todavía no entendiste la gracia. El Evangelio no te pide primero que des, sino que recibas. Que recibas lo que Cristo, lo que Jesús ha hecho. Jesús se despojó de todo. Se entregó a sí mismo como ofrenda a Dios para rescatar ladrones y miserables, como vos y como yo. Y Él cumplió fielmente el pacto. Hay muchos pastores que le están robando a Dios. Se le roba su gloria, se le roba al creyente el gozo de dar libremente, se le roba a la iglesia su testimonio y se le roba a Jesús protagonismo. Pero quiero terminar con Romanos 8:32, que habla de la ofrenda más grande, que jamás se llevó a un alfolí, a una cajita de ofrendas o a un madero. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hermanos, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Tenemos esperanza. Tenemos bendición. Hemos sido rescatados de la maldición. Tenemos la posibilidad de ser parte de la comunidad del nuevo pacto, de ser parte de una iglesia, de ser parte de lo que Dios está haciendo, de ser parte de las misiones, de ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Con dinero, con oraciones, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, tenemos la posibilidad, el privilegio de ser una ofrenda viva para el Señor. Entonces, gloria a Dios por la obra de Cristo. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por la inmensa, abundante gracia que has derramado en cada uno de nosotros. Señor, nosotros no merecemos ni siquiera estar mencionando tu nombre, menos estar parados en una iglesia, menos estar hablando o enseñando tu palabra. Pero tu gracia, Señor, ha sido escandalosa, ha sido enorme, ha sido abundante para con nosotros pecadores. Y Cristo ha sido hecho maldición para rescatarnos a nosotros de nuestra condenación. Y Él ha sido tratado como pecador, se ha hecho pecado por nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos ser tu justicia. Para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, Señor. Señor, la iglesia y el evangelio nunca se trató de dinero. Tú nos das dinero para que nosotros podamos ver dónde está nuestro corazón. Y para que lo usemos para avanzar tu obra, Señor. Pero el tema principal de Malaquías y el tema principal de tu palabra y el tema principal de este sermón, el tema principal de tu iglesia y el tema principal de cada púlpito y de cada pastor debe ser Cristo y solamente Cristo. Cristo exaltado, Cristo encarnado, Cristo eterno, Cristo glorioso, Cristo reinante, Cristo regresando por su iglesia. Así que, Señor, llénanos de pasión por tu nombre, Señor. Danos un corazón generoso para que nuestros bienes materiales no estén en nuestros corazones, Señor, sino en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Ayúdanos a ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Pero por sobre todo, danos un corazón obediente, arrepentido, fiel a ti, Señor. Que esperemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo con gozo. No vivimos para este mundo, vivimos, Señor, para los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.